Bueno, tenemos ya en la línea telefónica al diputado Manuel Teixeira. Diputado, bienvenido a Benepress. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación a tu programa. Bien, a esta hora le saluda Fernando Tineo, diputado. Bueno, el gobierno se levanta de Barbados. Para mí no es ninguna sorpresa. Hay un plan B en la oposición sobre si esto llegaba a ocurrir, que se acaba de materializar, se levanta el gobierno. ¿Hay un plan para esto? Bueno, el problema de esto es que mientras haya el chantaje de me paro de la mesa si pasa tal cosa, y va en detrimento de la salida política a la crisis, bueno, no estaríamos bien. Es legítimo que cualquiera de las partes se levante. El problema es que el primer compromiso debería ser que nadie se levante de la mesa en función de conseguir una salida política, un acuerdo que permita la salida política a la crisis que está viviendo el país. Ahora, ¿qué se plantean ustedes después de que el gobierno se levanta de la mesa? Porque para negociar se necesitan dos partes y una de ellas se acaba de levantar. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, lo primero es que el país entero, no una de las partes, el país entero debería exigirle a quienes se han levantado y encima han prohigado que han convocado a 700 diálogos, bueno, regresen a la mesa hasta que ahí hay una salida política para los venezolanos. Ahí no hay plan, ahí ellos deben de asumir la posición que tomaron, entendiendo que tengan sus argumentos válidos o no para nosotros, pero ahora en función de la salida que necesita este país es exigirle, bueno, que se sienten y que hasta que no haya acuerdo no se levanta nadie, va más allá de la diatriba diaria política. Aquí urge una salida política acordada a la crisis que vive el venezolano. Ahora, hay un sector del país que no está de acuerdo con ese diálogo en Barbados. Así como hay un sector que está de acuerdo, hay un sector que no está de acuerdo. Ahora, le pregunto yo, diputado, o le vuelvo a preguntar, ¿qué vamos a hacer? Porque si no hay negociación, primero esta negociación no podía ser infinita. Esto tenía que tener un tiempo finito porque aquí hay gente muriendo de hambre y muriendo por falta de medicina y se siguen yendo los venezolanos por esa frontera y por mar y por todos lados. Entonces, ¿cuál es la solución que le planteamos a los venezolanos que en este momento nos están viendo y escuchando para decirle, mire, ya no hay negociación, ¿qué vamos a hacer? Esta es la carta, ¿cuál es? Pero con mucho respeto, Fernando, nosotros en lo particular hemos insistido que la salida es una salida política pacífica acordada. Aquellos que no están de acuerdo, nosotros los respetamos y que pongan ellos sobre la mesa una salida que tenga un menor costo del que están proponiendo y que sea viable, porque aquí todo el mundo, por supuesto, tiene una salida mágica, pero el problema es que esas salidas mágicas nos tienen donde estamos hoy. Ahora, quienes apostamos a la salida política pacífica y acordada, bueno, es seguir exigiendo nuestros derechos en la calle, que con el acompañamiento y la presión internacional, y exigiéndole a las partes que aquí tiene que haber un acuerdo político. Ahora, yo entiendo que la gente crea que no tiene un tiempo y que es finito y que eso tiene que ser en 2 semanas. Una crisis que tiene 20 años como la que tiene Venezuela políticamente hablando, no es tan sencillo, y ese es parte del problema de los venezolanos, que creemos que todo tiene que tener un tiempo. O sea, tenemos que poner una fecha, y si a esa fecha no conseguimos una solución, bueno, vamos a otro paso. Pero eso no ha resultado tampoco nunca, porque el problema es que se quiere hacer ver que los diálogos, y yo lo entiendo porque es así en parte, el gobierno lo ha utilizado en momentos para ganar tiempo. El problema es que hoy no gana tiempo nadie, ni siquiera el gobierno. Y el problema es que, vuelvo y repito, que una crisis política que tiene 20 años no es tan sencilla de resolver. Pero el mismo presidente Guaidó ha dicho que no van a conversar toda la vida. Eso tiene que tener un tiempo estimado. Bueno, yo lo que debo decir es que, por ejemplo, los diálogos en Colombia tuvieron 1 año a la oculta y 3 años abiertos. Yo no estoy diciendo que el diálogo aquí tiene que durar 3, 4 años. Yo lo que pido y lo que hago la reflexión es que intentamos que ponerle fecha a las cosas y trazar una raya, lo que crea es más frustración y nos ha generado más frustración políticamente a quienes nos oponemos a este régimen.
Ahora, ¿hasta dónde cree usted que la comunidad internacional está dispuesta a acompañar todo esto? Porque en Lima, en la reunión esta internacional, donde fueron más de 50 países, ahí también hubo una parte de esos países que fueron hasta la capital peruana que tampoco están de acuerdo con el diálogo en Barbados. Bueno, y los que no proponen diálogo, ¿qué proponen? O sea, nosotros, yo particularmente, Manuel Teixeira, diputado de la Asamblea Nacional venezolano, estoy de acuerdo y voy a seguir manteniendo mi trabajo para que aquí haya un diálogo. Ahora, aquellos que no quieren diálogo, ¿qué proponen? Una intervención militar de verdad, entendiendo las consecuencias que eso puede tener, o lo irresponsable que es decir siquiera eso. Sí. O sea, yo quiero que los que tienen alguna salida diferente al diálogo se pongan al frente y pongan la cara como lo hacemos nosotros, quienes sí creemos en el diálogo a costa de los sectores más extremistas que nos han llevado al país a donde está. Pero aquí el que no está de acuerdo con el diálogo, y yo quiero saber, tú me dices aquí que los países no están de acuerdo con el diálogo, cuando yo entiendo y escuché en las declaraciones que aquí todo el tiempo se ha hablado de una salida política pacífica acordada, y yo no he escuchado la declaración de ningún canciller diciendo aquí tiene que haber en Venezuela una intervención o una salida violenta. Eso yo no lo he escuchado. Sí, no, pero sí hubo, el propio canciller peruano lo dijo, que no todos están de acuerdo con lo que está ocurriendo en Barbados. No sé si el canciller peruano también... Ya va, Fernando, disculpa. Una cosa es no estar de acuerdo con lo que ocurre en Barbados y una cosa es que no están de acuerdo con una salida política pacífica y acordada. Son dos cosas diferentes. Es así. Bien, ahora, ¿cómo obligar al gobierno a que se siente de nuevo? Es que nadie puede obligar a las partes. El problema es... Entonces no vamos a encontrar una solución. El problema es que los mismos sectores que apoyan este modelo, inclusive, deberían exigirle, como exigimos nosotros, quienes creemos en la salida pacífica acordada, que tienen que volver a sentarse. Ahora, yo no, si tú me preguntas a mí, yo no tengo la menor duda que el gobierno se va a volver a sentar. Yo creo que será en cuestión de días que el gobierno se vuelva a sentar, porque es la lógica de lo que dice cómo están ocurriendo las cosas. Yo no creo que esto sea una levantada para terminar con la mesa. Estoy convencido que no es así. Ojalá yo no esté equivocado, pero lo más seguro es que en los próximos días ellos regresen, porque al final lo único que puede sostener una salida de menor costo posible para cualquiera de las partes y para el país es que haya una solución política a un conflicto que es netamente político. Aquí no hay diferencias de etnia, de religión, de territorio, como existen conflictos en el mundo completamente. Aquí en Venezuela el conflicto es por el modelo político, por el poder, y entonces la salida en beneficio de la gente debe ser una salida política, pacífica y acordada. Ahora, estoy seguro que usted tiene conocimiento porque usted está más cerca de esas reuniones que uno como periodista y como ciudadano. Le pregunto, ¿el gobierno está negociando en esas reuniones o el gobierno está en otra cosa? Porque en República Dominicana no fueron a negociar. O sea, yo estuve allí, yo pude preguntarle a Jorge Rodríguez en Santo Domingo si él había ido a negociar su salida del poder en aquella oportunidad. Y Jorge Rodríguez lo que hizo fue reírse en mi cara. ¿Esta vez sí están negociando o no? Fernando, yo te voy a decir una cosa. Primero, como buen periodista y acucioso que debe ser, sabes muy bien que una cosa es lo que dicen los políticos ante las cámaras y una cosa es lo que hacen... Bueno, por eso se lo pregunto a usted, porque usted es político y usted está más cerca de esa reunión que yo. Claro, entonces yo te digo una cosa, por ejemplo, que ellos no hayan ido a Dominicana en espíritu de conseguir una solución, no es verdad. Ellos fueron a Dominicana con el espíritu de conseguir una solución. Esa es la verdad, no se logró, esa es la verdad. ¿Por qué razones no se logró? Bueno, la historia lo dirá, los análisis posteriores a la historia lo dirán, pero la verdad es que ellos sí fueron, porque no fueron a hacer una pantomima. El problema a lo mejor es que en las condiciones en las que se fue en ese momento, ellos tendrían algo más de fortaleza. Hoy, realmente la situación cada día es más grave, cada día es mucho más difícil para ellos sostener toda esta trapisonda que han hecho a través de las elecciones y las faltas de elecciones y todo esto, y entonces es mucho más complicado. Ahora, están ellos, yo no te podría dar ese argumento si están o no. Yo lo que sí creo es que hay la voluntad, por lo menos, de establecer en la mesa los intereses de las partes, los intereses del país, y en función de tratar de lograr una salida a una crisis que, bueno, le hace a este país ingobernable a cualquiera que quiera regir los destinos de este país. ¿Y usted cree que todos los que están en el gobierno están dispuestos a negociar? Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Yo creo que un sector muy importante del oficialismo está absolutamente claro de la necesidad que urge aquí en Venezuela de una salida política, pacífica y acordada. Eso
inclusive lo hemos conversado entre pasillos con gente del oficialismo, gente que es cercana al oficialismo, todos, mucha gente consciente, más allá de lo que creemos, porque aquí siempre tendemos a encajonar las posiciones. Es todo el chavismo de tal manera o es toda la oposición de tal manera, cuando no es verdad, tiene todos sus matices. En el chavismo hay gente comprometida con sensibilidad social y con los factores sociales más desprotegidos, sigue siendo así. Ahora, hay unas cúpulas que bueno, que se desvinculó, esa es la realidad, pero sí hay mucha gente y en todos los sectores, porque es el país, no olvidémonos de los extremos, olvidemos de los factores políticos. Aquí el venezolano común, mi elector, por ejemplo, de Guarena Guatire, lo que quiere es una solución al problema, no quiere saber ni siquiera cómo es, lo que quiere es que le resuelvan el problema del gas, de la luz, de los servicios, y todo eso todos sabemos que pasa por una solución política a una crisis estructural que se ha ido generando a través de los años. Ahora, de este lado, diputado de la oposición, siguen voces, digamos, que hacen grieta dentro de la propia oposición. ¿Cómo hacer? No sé si se lo han planteado, imagino que sí, porque de eso trata la política. ¿Cómo hacer para que esas voces disonantes el día de hoy, de una vez por todas, se compenetren con el resto de la oposición que ha dicho que sigue la hoja de ruta que ha planteado Juan Guaidó? ¿Cómo hacer que toda la oposición de alguna manera se termine de engranar para hacerle frente a este régimen? Porque todos están haciendo frente, pero cada quien por su lado. ¿Cómo hacer para que todos estos factores de una vez por todas entiendan que si no hay unión es más difícil? Claro, absolutamente. Mira, la herramienta indiscutible, incuestionable para salir de este modelo es la unidad de los factores que la adversan. Es lo que debe ser el número uno del decálogo. El número dos, es evidente que a lo mejor todos tenemos la misma necesidad de conseguir el mismo resultado, que es que este modelo finalice y se cierre este ciclo terrible para la historia venezolana. Si eso es así, lo que deberíamos pedirles a aquellos que pareciera que más allá de los discursos de estridentes, lo que tienen son tableros personales, bajaran el volumen y nos pusiéramos de acuerdo en que todos juntos somos más, en que todos juntos somos más fuertes. Entonces, ponernos de acuerdo en una discusión política primero, tal vez, sincera, bueno, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es lo real? Porque aquí, lamentablemente, hay mucho discurso para las estridencias, para las gradas, sabiendo inclusive que no tienen posibilidad ninguna, al menor costo, de ser viables. Pero lo hacen exclusivamente, bueno, para verse como fuertes, como radicales, como más comprometidos, cuando aquí todos tenemos la misma intención. El problema es que tenemos visiones diferentes, donde creemos unos en la política, creemos algunos que hemos abandonado la política, y por haber abandonado precisamente la política hemos llegado donde hemos llegado, y otros que tienen una visión evidentemente más estridente de inclusive cosas que saben que no son viables, o que el costo político, por ejemplo, aquellos que, vuelvo y repito, hablan de una intervención militar o una coalición extranjera, pero ¿acaso tendrán idea de, primero, la factibilidad de eso? Y segundo, las consecuencias que tiene que ver. Lo que pasa es que los venezolanos, como no tenemos mentalidad bélica, pensamos que eso es una película tipo Adventure, que viene un misil, explota exactamente en un sitio determinado. Hermano, los misiles tienen inclusive, de 50 misiles pueden tener efectividad 7. O sea, que cuando estamos hablando, porque es que apareciera aparte, que es que este modelo no se va a defender, no va a intentar proteger sus intereses. O sea que esto es una cuestión de 2 o 3 días. O sea, eso es cosa que pudiéramos hacer en análisis y pasar horas y horas debatiendo. Ahora, tú ciertamente acabas de hacer un planteamiento. ¿Cómo hacer? Bueno, cuando todas las partes, incluyendo a los que manejan este modelo, entiendan que por encima de sus propios tableros está el destino de este país, el futuro de la patria, de la república, de las vidas de miles de venezolanos que no solamente pueden morir en un desenlace violento, sino que mueren día a día por la falta de medicamentos, que es tan terrible lo que vive en nuestro país. Diputado, gracias por atendernos acá en Benepress. No, encantado por permitirme a expresarme de manera libre, de manera consciente, para decirle a nuestro pueblo, nunca perdamos las esperanzas, no nos dejemos robar las esperanzas. Trabajemos y ejercemos nuestros derechos ciudadanos cada vez que podamos. La herramienta principal de un ciudadano es su cédula y la Constitución.
y no nos pongamos afligidos porque nos digan, no, esta gente no va a salir de ninguna manera, o estos no van a entregar. No, hermano, aquí en el momento que haya que ejercer el derecho ciudadano más importante, que es el voto, hay que salir contundentemente para derrocar este modelo que al final de la historia tiene que tener un fin para la historia de este país no repetirlo más nunca.